Muy bien, vamos con nuestra clase de cuello y cráneo, similar a la que viste de astrágalo, pie y tobillo. Esta clase tiene anatomía, tiene explicaciones y tiene una propuesta de trabajo de entrenamiento que te va a resultar súper interesante. Si querés ver diferentes partes, al principio vamos a ver todo lo que es anatomía y al final, si querés picotear, saltate todo esto y vas a ver una propuesta de trabajo básica para el cuello y el cráneo. Pero te recomiendo que veas absolutamente todo. Muy bien, cuello y cráneo. Vamos a dividir. Primero vamos a hablar de la zona cervical. Acordate que la zona cervical está compuesta de 7 vértebras y la podemos dividir en una zona, en una cervical superior o cervicales superiores, que van a ser la primera y la segunda vértebra cervical, o sea, el atlas y el axis. Acá te vas a encontrar con vértebras que tienen nombre propio y único por sus características distintivas. Son bastante diferentes al resto de las vértebras cervicales. Y te vas a encontrar con un grupo de cervicales inferiores, que son la 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Por qué dividimos en cervicales superiores e inferiores? Justamente por sus diferentes formas van a tener diferentes comportamientos. E incluso vas a tener movimientos, por ejemplo, el famoso movimiento de la cabeza adelantada, que es el accionar, por ejemplo, de flexión en la zona cervical baja, pero extensión en la zona cervical alta. Es una buena manera de explicar una posición que muchas veces es bastante compleja de explicar. Entonces, yo voy a tener grupo de cervicales superiores, las dos primeras vértebras, vértebra 1 y 2, atlas y axis, muy características, muy diferenciadas de las otras. Voy a tener un grupo de cervicales más bien inferiores, las cervicales 3, 4, 5, 6 y 7, en la que se pueden presentar, como te dije recién, diferentes comportamientos entre estas cervicales altas y las cervicales más bajas o inferiores. Algunos músculos, para entender un poco de los movimientos que rodean al cuello, la zona cervical o interactúan con esta zona, es el esternocleido-occipito-mastoideo, que se le dice ECOM para no andar diciendo esternocleido-occipito-mastoideo. Generalmente se lo conoce como esternocleidomastoideo, pero falta la parte occipital. Cuando te dicen externo, es que el músculo viene del esternón. Cuando te dice cleido, es que el músculo viene de la clavícula. Cuando te dicen occipito, que el músculo llega al occipital. Cuando te dice mastoideo, que el músculo llega a la mastoides. Entonces ahí ya te das una idea básica que el músculo está viniendo desde el esternón y de la clavícula, ¿sí? Se eleva y llega hasta la parte occipital y la zona mastoidea. Por eso se puede dividir, como estamos viendo acá, en varios haces. Yo puedo hablar de un haz cleidomastoideo, que va de la clavícula a la mastoides, cleido-occipital, que va de la clavícula al occipital, esternomastoideo, que va del esternón a la mastoides, y esterno-occipital, que va del esternón al occipital. Es un músculo bastante paradójico, ¿sí? Es como el psoas, ¿viste? Esos músculos que pueden hacer una cosa, pero también pueden hacer otra, que cruzan varias articulaciones. Acá imagínate, está cruzando un montonazo de articulaciones. Y básicamente es un músculo. Si yo agarro el ECOM del lado derecho, es un músculo que va a producir inclinación para su mismo lado. Pero ojo, y acá viene una de las primeras cosas locas, el acortamiento, la contracción de ese músculo. O sea, si yo acerco esto acá, si acerco esto, se produce una rotación hacia el lado opuesto, ¿sí? O sea, la activación del ECOM derecho hace que yo rote hacia la izquierda. Y principalmente, como la mayor parte del músculo está por delante, colabora con la flexión. Pero en algunos casos, según la posición del cráneo, puede colaborar también con la extensión, como puede colaborar con la flexión. Similar a lo que pasaba con las paradojas del psoas. O sea, te encontrás con un músculo medio paradojal, porque a veces hace unas cosas y a veces puede hacer otras. Otro grupo de músculo interesante en la zona más superior, o sea, en lo que eran las cervicales superiores, son los suboccipitales. Suboccipitales, por debajo del occipital. En anatomía, si prestás atención a los nombres, muchas veces encontrás la zona o encontrás la función. Este grupo de músculos es más bien pequeño, es más bien profundo,
muchos dicen que como tiene muchos usos neuromusculares, o sea, tiene muchos sensores de estiramiento y de posición, este tipo de musculatura funciona, puede producir movimiento, podría, pero funciona principalmente como un sensor de movimiento. O sea, todo lo que sea músculo muy pequeño, que tenga muchos usos neuromusculares, o sea, muchos sensores de la posición y del estiramiento, funciona muchas veces como informadores, no tanto como grandes movilizadores. Este grupo de músculos también está relacionado con los ojos porque justamente es un músculo que está informando la posición de la cabeza, que es algo debido a muerte. Si vos vas manejando y se te va la cabeza para adelante y los músculos no te permiten, no accionan para que hagas un cabeceo atrás, para que no te duermas, te matás, ¿sí? Entonces es un grupo de músculos más bien profundos relacionados con lo que hacen los ojos, con la posición de la cabeza. Y fíjate que tenemos 4 músculos. Tenemos recto posterior menor, pero está diciendo, che, está atrás, tiene más bien una disposición longitudinal, no tanto transversal con respecto a la columna, recto posterior mayor, oblicuo menor y oblicuo mayor. Bien, si querés ubicar, ahí tenés un corte altura cervical, o sea, me cortaron acá y me estás viendo desde arriba, ¿sí? Esto es adelante, esto es atrás, ahí estás viendo la vértebra, derecha es derecha, izquierda es izquierda. Todo grupo muscular, esto como los mismos métodos de estudio que usamos siempre en todos los videos, todo grupo muscular que te quede por delante va a tender a colaborar con la flexión, todo músculo que esté ubicado más bien por detrás va a colaborar con la extensión, todo músculo que esté ubicado más bien a un lateral va a colaborar con la inclinación, lo que no quita que puedan hacer otras cosas, como vimos con el ECOM, que hacía de todo, ¿sí? Justamente inclinaba, rotaba para el otro lado, generalmente flexionada, pero también podía extender. Y todo músculo ubicado de atrás para adelante, del medio para afuera o de afuera para el medio, puede colaborar con las rotaciones. A veces las rotaciones van a ser hacia el mismo lado, a veces las rotaciones, el accionar del músculo, van a ser hacia el lado opuesto. Bien, y acá te queda una lista gigantesca de lo que acabo de decir. Mira, extensión, toda la lista, transverso espinoso, trapecio, ¿sí? Esplenio, complejo mayor, complejo menor, iliocostal cervical, los 4 suboccipitales que mencionamos. El ECOM, si yo ya arranco desde una posición de extensión, va a colaborar con la extensión. Tenemos la flexión, el ECOM también, toda la lista de músculos, no los voy a mencionar, para algo te dejo la lista. La inclinación, generalmente todo lo que esté del lado que se está inclinando. Y después fíjate que tenés rotación heterolateral o rotación homolateral. Homo es mismo y hetero sería el opuesto. O sea, hacete la idea para que lo entiendas de usar la connotación de heterosexual u homosexual. Homo va a ser del mismo y hetero va a ser del opuesto. Si vos interactúas con el opuesto o si interactúas con el mismo. Bien, hay un antagonismo-sinergia. ¿Qué significa antagonismo-sinergia? Antagonismo es que un músculo hace una cosa y el opuesto hace la otra, como el caso del bíceps y del tríceps. El bíceps flexiona, el tríceps extiende. Y sinergias que a veces pueden colaborar, ¿sí? ¿Cómo a veces pueden colaborar? Sí, claro, lo vimos en el video de core y zona central, en el famoso video de todos mis videos de core son una mentira, ¿sí? Te recomiendo que vayas a verlo. Yo tengo un grupo muscular que son los prevertebrales, músculo que tengo por delante, y tengo el ECOM, que es un músculo que va desde adelante hacia atrás, ¿sí? Entonces, el ECOM puede flexionar, ¿sí? El ECOM me puede flexionar la cabeza, las cervicales. Si yo ya parto de una posición neutra o parto de una ligera flexión, tiene una buena mecánica para hacer la flexión. Y si es ayudado por los prevertebrales, ¿sí? Por la musculatura que tengo por delante, la musculatura hioidea, todos los que tienen que ver con la mandíbula, ilioides y también el esternón, o sea, todos los músculos que te van por delante, si me ayudan,
en sinergia, ¿sí? Pueden entre todos producir la flexión. ¿Tá? O sea, si yo arranco de la nada, por ahí no pasa nada. Si yo me ayudo con un poco de flexión, ya Lecon dice, vamos con todo con la flexión. Si tiene amigos que lo ayudan con la flexión. Pero si yo parto de una ligera extensión, si yo parto ya de esta posición ayudado justamente por otros grupos musculares como los extensores, puedo incluso con este músculo extender la cabeza. Un músculo que puede flexionar, que puede extender, que puede oponerse a otros músculos, pero a veces con esos músculos que se opone también pueden hacer un buen trabajo. ¿Sí? Es una verdadera lección de humanidad y colaboración que nos presenta el ECOM. Estaría bueno que lo podamos traspolar. Bien, y acá tenemos la famosa posición de la cabeza adelantada. O sea, esto. Esto no necesariamente es malo. O sea, si yo hago acá, no es que quedo paralítico en el instante. El tema es cuánto tiempo. Estoy las 24 horas del día con la cabeza y el cuello en esta posición. Obviamente que puede ser problemático. Si yo duermo así, o si duermo así, o si duermo así, puede ser problemático. Pero las posibilidades de movimiento están. Yo puedo hacer esto y no pasa nada. Yo puedo hacer esto y no pasa nada. Yo puedo hacer esto y no pasa nada. Está, de hecho, es algo bueno, son las posibilidades. Vamos a analizar un poco la posición de la cabeza si volvemos al concepto de cervicales superiores y cervicales inferiores. Una posición, hace conmigo. Una posición de cabeza adelantada es las cervicales inferiores. Ahora flexiono todo. Hago toda la flexión. Se flexionaron las inferiores y las superiores. Y ahora, manteniendo esta posición, voy a intentar extender la parte superior, como el cráneo y las primeras vértebras. Y va a suceder esto. Entonces yo mantuve flexión en las cervicales bajas, que lo estamos viendo en azul, y extensión en las cervicales altas. Y esa es, claro, porque a ver, el cuerpo tiende a esta posición, pero lo que es prioritario para el ser humano es mantener la mirada horizontalizada, porque tu vida depende de ello. ¿Tá? Tu vida, si estuvieras en la selva, depende de que puedas hacer esto. No podés vivir así mirando al suelo, ¿tá? Te come una serpiente, un lagarto, un tigre en 2 segundos. Vos tenés que poder tener la mirada hacia el horizonte para poder protegerte y estar atento. Entonces, claro, hay una flexión y hay una necesidad de mantener la cabeza, la mirada en horizontalidad con la extensión superior. Entonces yo tengo flexión de las cervicales inferiores, extensión de las superiores. Cuando voy a la posición opuesta, esta es la posición adelantada, esta es la posición opuesta, sucede lo opuesto, ¿sí? Las cervicales bajas se extienden y las cervicales altas tienden a flexionarse. Y ahí aparece la posición. ¿Sí? Entonces yo tengo en esta posición cervicales bajas flexionadas, altas extendidas. En esta posición cervicales bajas extendidas, altas flexionadas. Lo importante, lo interesante no es encasillarse en si una está bien o que el otro está mal. ¿No? Ninguna está ni bien ni mal. Va a depender el tiempo que quedes encajonado en esa postura. Lo interesante sería que vos tengas la libertad de pasar y de entender todas estas relaciones entre las cervicales bajas y las cervicales altas. Si involucramos a los músculos, con lo que acabo de decir, cuando las altas están en extensión voy a tener una gran actividad. Ahí sí en el ECOM, que me va a estar tirando el cráneo para atrás, porque acordate que llegaba hasta el cráneo, los suboccipitales, los que vimos que estaban por detrás, y todo el grupo extensor cervical alto. Y las cervicales bajas en flexión van a ser responsabilidad de los escalenos y también del ECOM, que te va a estar tirando las cervicales hacia la flexión, como estamos viendo en los dibujos. Una anatomía súper básica, poner una interacción entre posiciones como propuestas de entrenamiento. La primera propuesta va a ser de movilidad, ¿sí? Pero acordate que solo movilidad sin estabilidad no sirve, porque el sistema nervioso, ¿qué te va a decir? Si yo no puedo sostener esto, no te voy a dejar que te muevas, ¿sí? Entonces, un primer abordaje sería recuperar la movilidad adelante-atrás. Esto no es ninguna ciencia, pero acordate que todos los días es día de columna, ¿sí? Y una movilidad,
va a aumentar la irrigación, va a aumentar el trabajo sobre las articulaciones, sobre las apófisis articulares de la columna. Atrás y adelante. Las rotaciones para un lado y para el otro. Las inclinaciones para un lado y para el otro. La circunducción, esto mucha gente te va a asustar, que no hay que hacerlo, que te vas a morir, que qué sé yo. Si no se presentan mareos, que si se presentan mareos sería bueno que veas a un especialista, pues es un movimiento que uno debería poder hacer. La circunducción, que es la composición de varios movimientos, y ahí sí, los movimientos de adelantamiento y atrás, adelantamiento y atrás, los movimientos de lateralización, ¿sí? Esto lo podés hacer con una música acorde, y un movimiento completo, una especie de circunducción, pero con esas lateralizaciones. Esto le va a agregar movimiento, esto le va a agregar estímulo, esto le va a agregar irrigación, y después esto lo podemos obviamente seguir avanzando, que lo vamos a ver ahora, que va a estar filmado en un lugar más acorde, esa misma movilidad colgando, o sea, ya empezando a jugar con la gravedad, ya empezando a moverse pero a sostener, ¿se entiende? Después puedo trabajar también con resistencias como con una pelota. Un nivel más avanzado es trabajar con resistencias con bandas elásticas, y un nivel bastante avanzado, que por ahí ya es específico para un luchador, para un boxeador, para un corredor de Fórmula 1, es trabajar con la cabeza apoyada en el suelo, que implica muchísimas más adaptaciones y muchísimos más cuidados.